Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Me presento. Yo soy la profesora Cristian Reyes Rivera y soy una de las encargadas o de las profesoras que da la asignatura de Laboratorio de Estrategias Metodológicas, Análisis y no, Fenómenos y Medios, Modelado de Proyectos. ¿Ok? Está con nosotros también el profesor César Sandoval. Vamos a estar platicándoles un poquito de qué va él es el profesor César, lo pueden encontrar aquí en la pantalla. Les vamos a contar un poquito de qué va esta clase, ¿no? De qué vemos. Para esto les voy a hacer una breve presentación para explicarles. Yo les voy a explicar más o menos cómo se desarrolla a nivel teórico la clase, y el profesor Sandoval les va a explicar un poquito de cómo desarrollarnos en el campo profesional. Entonces, sin más, me voy a ir a mi presentación. Es una presentación chiquita, pero me parece que muy completa respecto a lo que vamos a estar o podemos revisar en esta asignatura. Okay. Bien, la voy a hacer chiquita. Aquí está. Permítanme tantito, porque por ahí me comentaba el profesor que se trababa. No sé si se traba ahorita, César, para... No, se te escucha perfectamente bien. Ok, muchísimas gracias. Entonces, bien, les voy a poner mi presentación. Vamos a comenzar con el nombre. Tiene un nombre un poco extraño. Es el Laboratorio Taller de Estrategias Metodológicas, Fenómenos y Medios, Modelado y Proyectos 1 y 2. Y corresponde al quinto y sexto semestre. Ahora, si bien este taller laboratorio o laboratorio taller menciona la cuestión modelado y proyectos, nosotros no abarcamos las materias que ustedes ya llevaron el año pasado, sino empezamos a trabajar con proyectos nuevos. Esta asignatura se centra en quinto y sexto semestre, ¿ok? Pero la forma en cómo vamos a desarrollar este modelado o este proyecto va en torno a algo completamente diferente a lo que ya revisaron. Si revisamos el plan de estudios nos sugiere empezar a trabajar ya con un tema como base para el desarrollo de proyectos, en nuestro caso escultóricos o de instalación, porque también desarrollamos instalación en el taller, pero enfocados a tener un tema como motivo para poder producir Martín, algo. ¿Ok? puedes venir de aquí al jueves antes de... Ok. No sé, ¿se escuchaba un micrófono por ahí? Que ya lo apagaron. Muy bien. Ok, la forma en la que vamos a trabajar en este taller laboratorio es a partir de la realización de un proyecto artístico. Y tenemos dos cosas muy importantes. Vamos a tomar como un 50 y un 50%. Un 50% a la cuestión teórico-conceptual, ¿no?, de este proyecto, y el otro 50% a la técnica. Lo teórico-conceptual se refiere a una investigación corta, pero para tener fundamentos claros de lo que vamos a producir. Mientras que la cuestión técnica, pues es la producción en sí. Vamos a ver, cada proyecto y cada técnica va a abarcar acorde a la idea que ustedes quieren comunicarle a su espectador. ¿Vale? Entonces, la cuestión aquí se trata de idear una propuesta, analizar esta propuesta y crear la propuesta. Es decir, no llegamos directamente a cortar el tronco o a hacer los ensambles, sino primero empezamos a construir una idea donde empezamos a analizarla, ver si funcionan los elementos que seleccionamos, para después irnos y seleccionar la técnica más adecuada para darle vida a esa idea. Entonces, este proyecto que vamos a desarrollar, como les mencioné, va a tener esta parte teórica y esta parte técnica. Esta parte teórica, ¿cómo la vamos a desarrollar? Al menos conmigo trabajamos algo que se llama la estructura del objeto artístico, y
la investigación de un tema de interés. A partir de este tema vamos a estar sacando cada uno de estos elementos que corresponden a esta estructura del objeto artístico para después de tener ya una idea concisa y que funciona, llevarla a la parte técnica. Que bien, durante esta parte teórica vamos a estar realizando bocetos, maquetas, para hacer el análisis que funcione y ya de ahí partimos a qué es la técnica más adecuada. Para quedar un poquito más claro de a qué me refiero con la estructura del objeto artístico, no es otra cosa que todos los elementos que componen a la pintura, al grabado, a la escultura y la instalación. En este caso, pues nos centramos a la escultura y la instalación, elementos que se desarrollan en el espacio. Y la idea es ir juntando cada uno de los factores como una especie de rompecabezas donde cada uno de los factores vaya enriqueciendo la idea. Esta idea se trata de que si quito uno de estos elementos, deja de funcionar lo que yo quiero comunicar. O sea, todo se entrelaza para tener una idea completa. Entonces, esta estructura del objeto se conforma por todos estos factores, donde el primer punto que voy a hacer es elegir qué forma de representar quiero trabajar en mi propuesta. Si quiero trabajar con la figuración, la síntesis figurativa o la abstracción, y después voy a revisar clase a clase qué son los factores formales, los factores compositivos, cuál es el tema que me gustaría trabajar para llegar al concepto, es decir, qué idea quiero comunicarle al espectador de este tema. Y obviamente voy a considerar el lenguaje del material, ya que muchas veces trabajo una escultura en cerámica porque estoy en cerámica, o en madera porque estoy en madera, o en metal porque estoy en metal, pero no hago una reflexión de por qué estoy trabajando ese material. Entonces, de eso va esta parte. Y evidentemente en el taller pues vamos a estar revisando pues qué significan las hojas, qué significan las ramas, qué significa la corteza, la madera, maderas industriales, el color, si llegamos a aplicar algo de color, ¿no? Y también la resina, ya que en este taller solemos trabajar moldes y resina cristal, entonces es como parte del lenguaje que manejamos aquí. Y obviamente la técnica que tiene que ver con el proceso, la idea que queremos desarrollar. Ahorita vamos a ver algunas de las técnicas que podemos trabajar dentro del taller. Ok. También parte de revisar toda esta estructura del objeto es poder nombrar con el lenguaje adecuado cada uno de los elementos que estoy trabajando. Entonces, para dejar de decir el de la cosa, sino estar hablando de estoy trabajando con una simetría de abatimiento, estoy trabajando con agrupamientos, estoy trabajando con volumen virtual, movimiento virtual, ¿no? Para darle nombre a cada cosa de los elementos que estoy utilizando. ¿Ok? Las técnicas que solemos trabajar en el taller, y esto es muy importante porque les voy a hacer como un comercial, este taller o este laboratorio tiene o engloba 3 asignaturas o 3 materiales diferentes. O sea, tiene el mismo nombre para trabajar madera, metal y cerámica. Entonces, ¿cómo lo puedo diferenciar si yo quiero trabajar alguna de sus técnicas? Pues más bien me tengo que ir con el nombre del profesor, ¿no? Voy a saber que el profesor Margarito Leiva es de metales, voy a saber que la maestra Rosario Guillermo es de cerámica, voy a saber que el profesor César Sandoval, Gabriela Camacho o su servidora Cristian Reyes son de madera. Entonces, la única forma de diferenciar este taller es a partir de buscar el nombre del profesor. Esto es muy importante. Entonces, las técnicas que podemos desarrollar en este taller es la talla clásica, la construcción, ¿no? Que es la unión de varios elementos, ensambles, encapsulados, técnicas mixtas, es decir, mezclar varias de las técnicas anteriores o también unirlas con otros materiales diferentes como metal, cerámica, vidrio, papel, ¿no? Dependiendo lo que queramos utilizar.
y también moldes. Ahora, dentro de las técnicas, cuando estamos hablando de madera en específico, trabajamos distintos acabados, ya sea texturas, pulidos, tintas, cera, aceite, acabado piano o laca, ¿no? También tenemos el acabado de quemado, o sea, quemamos la madera para tener este acabado como negro. Pero vamos a ver algunos ejemplos. Este sería un ejemplo de talla, este también es ejemplo de talla, solo que este tiene un acabado de cera, este tiene un acabado de aceite. Este es el acabado piano. De hecho, si vemos esta pieza como en la vida real, parece que es metal, ¿no? Tiene un acabado como muy preciosista, es de los acabados que requiere más trabajo, pero tiene grandes resultados. También tiene aplicada una tinta. También tenemos este que es talle construcción, este que es una técnica mixta de talla en madera y un ensamble. Esta que vean, tenemos pues varias técnicas, pero dentro de ellas también tenemos una técnica que es pegado de corteza, ¿no? Que trabajamos una resina preparada especialmente en el taller. Este que es pues de un museo, pero es un ejemplo de ensamblaje de lo que se puede hacer. Trabajamos encapsulados. Esto puede ser el resultado final de un encapsulado, que son piezas que parece que están como en vidrio. Y aquí tengo unas imágenes de una pieza que se hizo este semestre, donde se trabajó con bordados encapsulados, y tengo unas fotografías del proceso. Estos son como los bordados sin pulir. Aquí ya estamos en el proceso de pulir las piezas. Es una pieza pues que requiere varios tiempo, una técnica que es bastante tardada, pero igual tiene resultados muy interesantes. Entonces, en este taller vamos a revisar prácticamente todas las elecciones, tanto de lo formal, el lenguaje, el material, o sea, la selección del material, por qué trabajar con ramas o no hojas, por qué trabajar con corteza en lugar de madera, todo acorde a la idea que le quiero comunicar al espectador, así como la composición que refuerza esa idea, ¿no? Y la relación del tema con el concepto. Sobre todo vamos a encontrar esta diferenciación de qué es un tema, qué es un concepto y cómo lo podemos aplicar. Aquí tengo el proceso más o menos de cómo se hizo una pieza. Una vez que seleccionamos esta propuesta, se hace la maqueta en plastilina, más o menos a la escala que se va a desarrollar. Y aquí les pongo, por ejemplo, un ejemplo de lo que varía la técnica, solamente para que nos demos una idea en cómo puede cambiar la idea de la propuesta. Aquí, por ejemplo, se plantea la idea de una talla directa, es decir, la pieza se va a sacar en un solo pedazo de tronco. Y vean en este sentido porque les pongo un solo tono de color y cómo se vería la veta continua. Esto me hablaría tal vez de un individuo, ¿no? Un individuo que está como en dos partes, que son, no sé, muy fluidas, podríamos ir por ahí. Pero por acá tenemos una propuesta que nos está marcando que es la misma madera porque está el mismo color, pero la diferencia, la diferencia es que las vetas no son continuas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la pieza se hizo en dos partes, sí en la misma madera, pero en dos partes. Esto podría estar hablando de un individuo que se concentra en dos partes que pueden ser como muy contrastantes. Por ejemplo, en mi caso, la parte de Cristian como profesora y la Cristian pues como una persona común, que pueden ser muy diferentes, pero en cierta forma son una sola persona. Y esta última propuesta que va por otro lado completamente diferente, porque si se dan cuenta, la pongo en dos tonalidades porque son dos maderas diferentes. Se nota en la beta y en la tonalidad. Entonces, aquí podríamos estar hablando de dos individuos, dos personas diferentes que se unen, que se complementan para armar algo. ¿Okay? Entonces, es aquí donde empezamos a reflexionar que la técnica sí tiene que ver y nos puede llevar a ideas diferentes para comunicar al espectador. Este tipo de análisis lo hacemos con cada una de las estructuras que conforman nuestro objeto escultórico o de instalación para llegar a una propuesta realmente completa. Es decir, si analizamos todo, no hacemos solo como ilustraciones o representaciones
del tema, sino tratamos de llegar a cosas más profundas. En el taller podemos trabajar desde figuración, abstracción, síntesis figurativas. Nos acoplamos más como a las necesidades de cada uno de los alumnos. Y aquí es como tenemos ya la planeación o la elaboración de esta pieza, cómo se tomó el corte. Esta es una talla clásica, entonces seleccionamos la madera, hacemos los primeros cortes con motosierra, luego utilizamos gubia, ¿no? Aquí ya ven la parte del pulido, y este tuvo un acabado piano al interior y corteza al exterior, ¿no? Más o menos esta es la pieza. Entonces, este era nada más como un ejemplo sencillo de lo que podemos revisar en este taller. También es muy importante que revisen que cada uno de los profesores tiene una forma diferente de trabajar. En mi caso, al iniciar, soy como muy partidaria de los concursos. Entonces, regularmente, si se nos atraviesa un concurso, trabajamos para esa convocatoria, ¿no? Si se nos acerca pues una bienal en pequeño formato, trabajamos para esa bienal. Si aparece un concurso en Universum, trabajamos para el concurso de Universum. Y el primer mes casi siempre participamos en software. Yo sé que es un concurso que podemos ver que no es como tan del campo artístico, cultural, pero a mí me parece importante empezar a concursar, empezar a trabajar proyectos para estos medios reales. Y una oportunidad interesante que yo encuentro en estos concursos son los premios. A través de ya estos años que estamos concursando, hemos tenido algunos ganadores que nos ayudan pues a obtener recursos para comprar pues más gubias, alguna herramienta. Entonces, pues somos como pro concursos, pro estar como en el ámbito también que se está moviendo. Y pues más de esto les va a hablar el profesor César. Un gusto, un placer, muchachos. Espero poder encontrar a alguno de ustedes como el siguiente año. Y pues yo voy a estar por aquí para las preguntas del final de la conferencia. Muchas gracias, maestra Cristian. Voy a compartir yo ahora mi pantalla. Supongo que ya ahí se ve, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Pues me da mucho gusto que estén aquí escuchando, viéndonos. Pues seguramente tiene que ver porque hay por ahí algún interés en el campo de la escultura. Pero realmente si nosotros pensamos en la escultura es un campo muy, muy amplio, ¿no? Tan solo el pensar el qué podemos hacer con la escultura o qué podemos desarrollar, pues nos hace abrir los panoramas de manera exponencial. En los talleres tenemos diferentes opciones dentro de la facultad. Hay algunas técnicas que trabajamos, algunos profesores, como ya dijo la maestra Cristian, trabajan pues con diferentes metodologías, ¿no? Pero ya cuando nos vamos al campo profesional, todavía la oferta se abre muchísimo más. Creo que es importante pensar que cuando trabajamos con un proyecto escultórico, voy a cancelar el audio. Cuando trabajamos con un proyecto escultórico, nos fijamos en muchísimas cosas. Algo que a mí me gusta mucho de la escultura es que nos ayuda a vincularnos con el mundo que tenemos a nuestro alrededor, con nuestro contexto directo, con lo que podemos tocar, palpar, transitar, incluso oler o sentir, ¿no? Entonces, todos estos elementos son los que nos van a ayudar al desarrollo de una propuesta escultórica. No sé si conocen a este artista. Bueno, es una pieza o algunas piezas del artista Theo Jansen. Es un artista que, bueno, además de dedicarse al campo del arte, también estudió física, ¿no? Entonces, este artista lo que hace es desarrollar una serie de modelos matemáticos, de algoritmos, de sistemas mecánicos que le permiten construir este tipo de seres, ¿no? Este tipo de seres, pues como podrán ver, tienen movimiento, pero justo este movimiento no está generado a partir de motores, a partir de baterías eléctricas o a partir de sistemas digitales,
sino que prácticamente todo lo que implica esta vivencia o este sentir de estas piezas tiene que ver con utilizar los recursos del mismo ambiente. ¿Cómo llegamos a propuestas de este tipo? Bueno, el artista Theo Jansen tiene una especialización en física, conoce de muchas áreas y entonces empieza a vincular todas esas cosas que conoce con los intereses personales que tiene. Un poco parte de su discurso justo tiene que ver con cómo se reproducen las ideas y los conceptos. Em, Me parece que tiene una página donde también pueden encontrar el modelo matemático para generar las patitas que ven ahí moverse, bueno, que hacen mover a estos, pues digamos, animales. Y bueno, es parte un poco de la idea, ¿no? Entonces, un poco para desarrollar este tipo de proyectos, pues es pensar no solo en la idea en sí o como en conceptos aislados, ¿no? Sino irlos vinculando de manera conjunta, pensar en el espacio, en cómo se van a comunicar, en cómo va a ser percibida una obra, en la materia, incluso en los procesos de construcción. Ya tenemos un abanico de posibilidades realmente muy amplio, ¿no? Digo, si les interesa un poquito más profundizar en este artista, estaría bien que lo buscaran, se llama Theo Jansen. Como ya mencioné, realmente las posibilidades son muy amplias. Tiene que ver mucho con los medios, los materiales, las técnicas o las ideas que ustedes tengan, qué es aquello que sentimos, qué es aquello que observamos o que desde nuestra perspectiva nos parece importante y queremos transmitir o comunicar a partir de una propuesta visual, de una propuesta escultórica. Y bueno, hablo de lo escultórico más allá de la escultura, porque a veces pensamos como en el concepto de la escultura como una obra estática, una obra fija, casi como monolítica, ¿no? Actualmente el contexto de la escultura es muy diverso y creo que es un poquito más acertado hablar de lo escultórico. A partir de lo escultórico nos podemos plantear en generar piezas a partir de la iluminación, a partir de la temperatura. Por ejemplo, artistas como Olafur Eliasson tienen la posibilidad de transformar un ambiente, de transformar la manera en la que sentimos un espacio a partir de cambios en la iluminación. Ese es el proyecto que está aquí a la izquierda. Es un proyecto que se llama The Weather Project y lo que hizo es, pues vamos, cambiar un poco la iluminación, poner una serie de espejos en la parte superior de esa bóveda y a partir de eso modificar mucho el cómo se siente ese espacio, cómo se vive, se convive o se habita en ese tipo de lugares, ¿no? Tenemos, por ejemplo, artistas como Tomás Araceno, que también trabajan con, en este caso, un polímero, pues digamos, de tecnología de punta o un desarrollo de nuevos materiales que permite, pues, generar esta pieza participativa en la cual las personas entran a la pieza y van interactuando a partir del peso que tienen. Es importante mencionar que estas piezas están suspendidas aproximadamente a 8 o 10 metros sobre el suelo, pero son totalmente seguras. Cada que una persona ingresa a este espacio va a ejercer un peso en el lugar en donde se ponga y si se juntan 2 o 3 o 4 personas, ese peso va a ser más fuerte, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que busca este Tomás Araceno es digamos, convertir en una experiencia o en una vivencia una situación que no siempre tenemos en consideración, ¿no? Que es el cómo las demás personas que están en nuestro contexto, que están cerca de nosotros, pueden afectar la manera en la que habitamos un espacio, ¿no? Entonces, parte de su discurso lo transforma en una vivencia y a partir de ahí podemos recibir un mensaje, una idea, podemos generarnos cuestionamientos o irnos a otro tipo de cosas, ¿no? Incluso desde la parte del juego son piezas muy atractivas. Gilberto Esparza también, bueno, él es un artista mexicano, él no solo trabaja con ámbitos de la escultura, sino que se vincula con disciplinas, por ejemplo, la ingeniería, se vincula con la biología y hace algunas piezas interactivas que a partir de mecanismos, a partir de el desarrollo de software, le permiten tener cierta autonomía. Tiene algunas propuestas muy interesantes, por ejemplo, algunas piezas que son robots que se dedican a limpiar espacios de agua contaminada. Tiene algunas plantas que buscan el sol de manera autónoma. Y más allá de la parte funcional, pues nos remite un poco a la parte de
cómo nosotros podemos transmitir estos conocimientos, bueno, perdón, nuestras ideas o cierta perspectiva que tenemos a partir de, pues, diferentes herramientas. Esos realmente son proyectos diversos y solo son 3 ejemplos de muchos que podría haber, ¿no? Dentro de las técnicas que podemos aplicar, también hay una cantidad enorme. ¿Y esto por qué sucede? Porque las técnicas que podemos aplicar a la escultura, como trabajamos con objetos, con materia, con forma, no necesariamente son técnicas que están englobadas o, digamos, encapsuladas en el mundo del arte. No son técnicas solo de escultura, sino que también podemos aplicar técnicas que van o que toman elementos de otras disciplinas. Por ejemplo, la creación de moldes y vaciados son técnicas que se usan en la industria automotriz, en la industria de, pues, el desarrollo de diferentes productos y que utilizamos también en la escultura. Entonces, este tipo de técnicas, además de permitirnos hacer obras, nos permite de repente empezar a establecer otros vínculos con disciplinas afines. Vamos a ver igual un poquito más adelante de esto. Una parte básica de trabajar con la escultura tiene que ver con cómo nosotros vamos ejercitando nuestro conocimiento espacial, ¿no? Y nuestras habilidades motrices. De alguna manera, a veces las ejercitamos más, a veces un poquito menos, pero lo que sí nos ayuda mucho la escultura es justo desarrollar este pensamiento espacial que se aplica en muchas otras disciplinas y que también nos puede servir para, digo, vincularnos a otras áreas o trabajar técnicas muy diversas, ¿no? Algunas de las técnicas que solemos usar desde el inicio, que pueden ser a lo mejor más sencillas para aproximarnos, puede ser el modelado a partir de materiales blandos, como lo puede ser el barro, como puede ser la plastilina, plasticera o diferentes materiales que nos sirvan para ello. A partir de ahí podemos tener un producto final, como lo puede ser en el caso de la cerámica, pero también podemos hacer el desarrollo de moldes y generar nuestras piezas, ya sea a partir eh, de una repetición de estas o simplemente para cambiarlas a otros materiales. Otra ventaja que tiene el estudiar escultura y este desarrollo del pensamiento espacial es que también nos puede vincular a la parte digital, que no necesariamente se ve en todos los talleres o se trabaja, digamos, de manera tan tradicional, pero el tener conocimientos a partir de el trabajo escultórico nos puede ayudar mucho a aproximarnos o acercarnos a estas disciplinas. Hay maneras de especializarse en diferentes áreas que nos pueden ayudar a, pues, digamos, ampliar o especializar nuestro abanico de posibilidades, ¿no? Uno de estos podría ser el modelado digital. El modelado digital nos sirve para una gran cantidad de cosas. Como les menciono, también no es que ha empezado y se delimite dentro de la escultura, sino que también es muy usado en, por ejemplo, disciplinas como la arquitectura, el diseño industrial, el desarrollo de videojuegos, la animación, etcétera, ¿no? Entonces, tener un conocimiento espacial nos ayuda mucho a poder adentrarnos o acercarnos de manera más fácil a este tipo de desarrollos, ¿no? Eh, Muchas de las metodologías que utilizamos desde el arte digital, pues las tomamos normalmente desde cómo construimos la materia o cómo modelamos desde la parte tradicional. Claro, cada una de las herramientas con sus especificidades. Entonces, en esta imagen de la izquierda podrán ver cómo se parte desde, bueno, una esfera, se construye un modelo muy general de un busto y vamos trabajando desde algo muy, muy general que tiene que ver con fijarnos al principio en escalas, en formas, a lo mejor en la composición y posteriormente ya ir trabajando un poquito de más detalles, ¿no? Volúmenes primarios, volúmenes secundarios. Después pasar a lo mejor al proceso de texturas e incluso llevarnos hasta la parte de pintura digital, ¿no? Eh, en la parte digital antes nos quedábamos, digamos, en la pantalla. Era el límite, ¿no? No teníamos manera de sacar estas ideas o estas imágenes o estos procesos a la parte física y era algo que, pues sí, era de cierta manera una limitante. En la actualidad hay muchos procesos de manufactura asistida por computadora que nos permite
llevar estos procesos digitales a la parte física, a la parte visual. Uno de ellos puede ser la impresión 3D. Ese es un ejemplo del lado derecho, es una impresión 3D en una impresora de resina, pero también tenemos de deposición de material fundido. Luego en la parte inferior también tenemos una pieza que inició en un modelado 3D, pero que posteriormente se puede llevar a cabo a partir de procesos de CNC. También tenemos corte láser y tenemos, bueno, muchas otras herramientas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería a lo mejor nuestro espacio de trabajo? Es realmente muy amplio. Anteriormente en la escuela teníamos una división muy clara a partir de cómo trabajábamos con los materiales, es decir, los maestros que se especializaban en madera, los maestros que se especializaban en talla en piedra, en metales, en cerámica, pero también un poco, digamos, esta idea de cambiar un poco la división de materiales tiene que ver con adentrarnos en nuevos procesos o en diferentes procedimientos. Pensar en cómo podría ser a lo mejor un taller de escultura, digamos, a futuro plazo, sería pues realmente meternos en muchas posibilidades. Podemos pensar a lo mejor en el taller de talla en madera, muy tradicional, donde tenemos pues herramientas manuales, herramientas eléctricas, donde tenemos gubias, trabajamos con pues diferentes herramientas, ¿no? Pero también, si les interesa, el trabajo del escultor no es necesariamente o no se limita a hacer solo esculturas, ¿no? Sino, como les decía, a mí me gusta pensar en que podemos vincularnos con otras disciplinas y también podemos pensar desde otras herramientas. Y una de ellas es, pues a lo mejor pensar en el desarrollo de piezas para stop motion, a lo mejor adentrarnos en los procesos digitales, que puede ser desde el modelado en realidad virtual, que nos podría a lo mejor dejar en lo digital, o incluso llevar a procesos de manufactura desde lo digital, ¿no? Ahí realmente tenemos muchas posibilidades si pensamos solo desde las herramientas. Pero si pensamos también en procesos multidisciplinares, podemos irnos a otras áreas, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en películas, por ejemplo, Jurassic Park, pues tenemos que saber que hay actualmente mucho trabajo de edición digital, ¿no? Muchos son modelos, efectos especiales, pero también hay una buena cantidad de elementos que se utilizan desde el modelado, ¿no? Este tipo de piezas que son animatronics son piezas multidisciplinarias en donde trabajan escultores para hacer el modelado de las piezas, gente que hace moldes y vaciados para hacer pues este tipo de trabajo, para llevarlo a este nivel. También gente que trabaja en los procesos de ingeniería y de manufactura que ayudan al movimiento, ¿no? Entonces, ese podría ser un ejemplo de piezas multidisciplinarias que también vale mucho la pena acercarnos. Por ejemplo, tenemos también las piezas de Neri Oxman. Ella es una artista que trabaja, bueno, tiene algunos proyectos, por ejemplo, este es a partir de un acercamiento hacia el pensar diferente la forma de vestirnos o de utilizar prendas u objetos. Y en este caso, ella desarrolló unas piezas que a partir de algoritmos crecen y se van desarrollando como de manera semiautónoma. Posteriormente, esas piezas las mandó a un taller de impresión en 3D, en resina, y bueno, tenemos este tipo de obras que son, pues digamos, muy, muy específicas de esos tipos de trabajo. También el pensamiento, digamos, espacial nos puede ayudar a adentrarnos, por ejemplo, en otras áreas como la joyería, la creación de objetos, a lo mejor también acercarnos un poquito al diseño industrial y diferentes áreas, ¿no? Digo, un poquito esto que les estoy comentando tiene que ver no con aspectos que necesariamente veamos dentro de la licenciatura, pero lo que sí aprendemos desde los talleres de escultura nos ayuda mucho a aproximarnos a este tipo de áreas. Y también si es de su interés, creo que vale la pena muchas veces acercarse a los profesores para ver más o menos cómo es su tipo de trabajo, ¿no? Qué tanto se permite la multidisciplina, qué tanto se puede dar apoyo en otras áreas que sean de su interés, eh, para a lo mejor empezar a especializarse o a trabajar con este tipo de herramientas.
En el cine, pues tenemos, además de la creación de efectos especiales, también la parte de maquillaje, donde trabajamos a lo mejor con materiales como silicones, látex, moldes, pinturas especiales. Y bueno, realmente son procesos muy amplios, pero también bastante interesantes y que pueden servir tanto para la producción de obra como para, pues justo establecer vínculos con otras áreas, ¿no? Y bueno, también el modelado 3D que nos ayuda al diseño de personajes y escenarios, que es algo que muchas veces estamos más acostumbrados a trabajar con el pensamiento bidimensional, en el cual pensamos desde una perspectiva, dibujamos desde un plano, pero cuando trabajamos con el desarrollo de personajes, de escenarios, es muy importante el no solo imaginarnos a nuestro personaje o nuestro espacio desde un punto de vista, sino desde múltiples puntos de vista y desde ahí ir componiendo todo lo que estamos construyendo o proponiendo y siempre vinculado a esos intereses que tenemos, ¿no? Ya sea que estemos pensando en una obra multidisciplinaria, pues podríamos pensar en cuáles son las necesidades expresivo-comunicativas de las piezas, o si estamos pensando justo en un proyecto personal, en profundizar un poco en cómo vamos a utilizar todos estos elementos que mencionaba la profesora Cristian, ¿no? Cómo vamos a utilizar la materia, la textura, el color, para desarrollar nuestras piezas. Entonces, digo, de manera muy general, estas son algunas de las áreas que nos podrían ayudar a acercarnos a conocer eh, qué podemos hacer desde la escultura con los conocimientos de la escultura, a qué áreas nos podríamos acercar o profundizar y pues bueno, un poco cuáles son las metodologías de trabajo dentro de la facultad. Yo creo que, ay, ¿cómo cierro? Ahí ya está. Pues de mi parte creo que sería todo. No sé si quieran que pasemos a la parte de preguntas. Si tienen alguna duda, algún comentario, si quieren saber algo más acerca de, pues no sé si los procesos de inscripción o cómo trabajamos dentro de los talleres para, pues pasar esa parte. Es interesante que pregunten, ¿no? ¿Cómo trabaja tal o cual profesor? ¿Qué hacen? ¿Qué vamos a seguir? ¿Cuáles son las líneas de trabajo? ¿No? Porque el maestro César Sandoval tiene también muchos conocimientos acerca de tecnología. Entonces lo pueden ver, este modelado, y tienen que saber y definirse hacia qué es lo que quiero trabajar. Es una pregunta, ¿ustedes están en el turno de la mañana o en la tarde? Bueno, les contesto primero yo estoy en el el primer turno de la tarde, prácticamente creo que va a haber un cambio de turno otra vez, pero más o menos es el que está lunes y miércoles de 3 a 6 y los viernes a 6:30 y los viernes de 3 a 6. El profesor César les va a comentar su horario. Mi horario es de 8 a 11:30. Sí, era de 7:30 a 10:30, pero ven que hubo algunos cambios, pero me parece que ya va a quedar de 8 a 11:30, lunes y miércoles, es realmente el primer horario. Por ahí una pregunta si abordamos el modelado digital. Hay que mencionar y reconocer que cada taller, por la historia que tienen herramientas especializadas en ciertos materiales. Ahorita se está dando más apertura a trabajos multidisciplinarios, pero también tenemos ciertas limitaciones. Por ejemplo, en el taller de madera, yo sí puedo enseñarles modelado digital, pero no contamos con computadoras dentro del taller. Yo creo que toda solución, todo problema tiene una solución. Entonces, si es de su interés, yo digo, nunca se queden con las ganas, siempre se buscan las posibilidades para poder trabajar. Hay herramientas que se pueden hacer desde el trabajo en línea, se puede buscar que nos presten un salón de cómputo, hay muchas posibilidades, ¿no? Incluso creo que es importante también que si quieren trabajar proyectos que involucren varias áreas, también se acerquen directamente a los profesores
Desde mi punto de vista, siempre ha habido, o en la mayoría de los casos, hay respuestas positivas, siempre y cuando ustedes se comprometan con los proyectos y trabajen con ellos. Yo sí acepto oyentes y digo, ya si quieren cosas como más específicas sobre los requerimientos de las computadoras o cosas así, eh, pueden escribirme directamente a mi correo institucional y a lo mejor desde ahí les puedo como contestar un poquito más. O incluso iniciando el semestre también podrían darse una vuelta al taller, platicamos cualquiera de sus inquietudes y ya desde ahí podemos ver qué es lo que más les conviene a ustedes. Ok, yo no acepto oyentes, este, y yo no trabajo modelado digital, yo me voy más como a lo clásico. Nosotros o en el taller, en mi horario, nos enfocamos a trabajar prácticamente sobre talleres para cumplir toda la estructura del objeto y sobre todo en convocatorias. Ya en la presentación, como era una presentación muy corta, no les puedo presentar como proyectos, pero en la concurso de arte, ¿cómo se llama? Escultura en pequeño formato, en la última edición tuvimos un segundo lugar. En SOPAR hemos tenido pues varios ganadores. Tenemos algunas selecciones otros, en otros concursos. Nosotros sí nos centramos mucho como más en lo clásico, contemporáneo, pero con las técnicas más clásicas. Y sí, vamos sobre todo a convocatorias, concursos y estar como cachando ese tipo de contexto. Han preguntado luego de los profesores de cerámica. La verdad es que yo no conozco bien los nombres de todos, solo recuerdo que la profesora Rosario y la profesora Elena, me parece. No sé, Cristian, si te sepas los nombres de las otras. No porque son nuevos, Ujú. solamente ubico a Rosario Guillermo y a Elena Somonte. Y debe de haber otra profesora, pero no recuerdo su nombre. El límite de inscripción me parece que es de 10 u 11, de 10 alumnos, sobre todo porque los talleres no son muy amplios, entonces pues es importante a veces como tener un espacio que convenga para todos. Entonces, creo que ese límite en cuanto a su inscripción, creo que también depende un poquito de su promedio para encontrar lugares. Eh, Preguntaron por ahí de qué materiales trabajábamos. Como, bueno, les mencionamos, el taller está especializado en madera y es lo que más se trabaja. Algunos profesores podemos, o bueno, aceptamos trabajar con otras herramientas siempre y cuando haya posibilidades de realización, ¿no? Recuerden que a veces cuando no hay las herramientas adecuadas, pues se tienen que comprar, se tienen que costear, entonces, pues eso también implica un gasto para ustedes. Ese podría también ser una pequeña, pues consideración que habría que tomar en cuenta. Desde mi perspectiva o desde mi método de trabajo, sí trabajamos mucho proyectos multidisciplinarios, pero también podemos, si les interesa, trabajar directamente en la parte más tradicional del taller, que es la talla en madera. Sí, y de las herramientas, tienen que considerar que no es como que a todos se les va a pedir como una gubia para hacer talla, porque puede ser que no la usen. Tiene que ver con desarrollar un proyecto que esté completo el proyecto y una vez que funcione el proyecto, nuestra maqueta, ver cuál es la técnica adecuada para bordarlo. Y acorde a la técnica que nos requiera la pieza, son los materiales que vamos a trabajar. En general en el taller pues trabajamos con madera que tenemos ahí reciclada de troncos, tenemos alguna madera también muy agradable que llevo de donación. Hasta donde yo sé, el profesor César, Gabriela Camacho y yo trabajamos con resina cristal y moldes en silicón, si la pieza lo requiere. Y principalmente esos son los materiales que se utilizan comúnmente en el taller, pero si la pieza requiere tecnología u otro proyecto, no estamos cerrados a colaborar con algún otro profesor o con alguna otra área del conocimiento que requiera el apoyo para desarrollarla.
También, bueno, pregunto por ahí del profesor de piedra, me parece que es el maestro Eric, no recuerdo su nombre, y la maestra, se me fue Lilia Lemois. Lilia, Lilia. Este, había otra pregunta por ahí. ¿Cómo pueden ver los demás talleres? Pues creo que aquí van a haber varias charlas de distintos profesores. Para ver los horarios se pueden ir a servicios escolares. Ahí en la parte de servicios escolares en horarios ordinarios hay un apartado donde viene por semestre materias que son obligatorias y talleres optativas. Entonces ahí pueden revisar todos los horarios. Acuérdense que si son de la mañana o de la tarde, no se tiene que centrar justamente en ese horario. Es decir, se inscriben, pero si quieren entrar con un horario diferente en la semana de ajustes, si hay espacio, ustedes se pueden integrar. Sí, por ahí preguntan mucho de cómo se pueden informar acerca del método de trabajo de otros profesores. Aquí, bueno, cada uno, hay una parte de libertad de cátedra, en donde cada quien aplica pues diferentes metodologías, trabaja con diferentes materiales. Por ejemplo, mencionan si alguien trabaja stop motion. Desde mi parte yo lo desconozco, me parece que a lo mejor algunos talleres sí podrían tener cierta relación. Por ejemplo, hay uno de escenografía que creo que podría estar por ahí. Pero digo, la manera más, a lo mejor directa de que ustedes pudieran informarse sería aprovechar la semana de ajustes a la inscripción para ir directamente con los profesores y platicar con ellos, ¿no? Comentarles sus inquietudes, cuáles son como las dudas que tienen y a partir de ahí tomar una decisión si es que está esa posibilidad de hacer un cambio porque, pues, como pueden ver, sería muy de hablar directamente. Incluso la profesora Cristian y yo que compartimos taller, no necesariamente trabajamos de la misma manera, ¿no? Entonces, pues esto sí, a lo mejor sería importante y digo, desde lo que yo conozco, creo que sería la recomendación que les podría dar, que vayan directamente con ellos para platicar y resolver sus dudas. Sí, o ver el trabajo con alguno de sus compañeros y ver si son afines a lo que se está trabajando en el taller. Dicen ahí, ¿cómo se meten los horarios? Eh, Hay una clave que viene al lado, ¿no? de cada uno de los talleres. Entonces, cuando te inscribes hay que revisar que la clave coincida y aparte el nombre del profesor, porque con el nombre del profesor es que sabes qué horario es en el que te puede tocar. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Creo que no. Recordarles que somos de quinto y sexto semestre. ¿Okay? Quinto y sexto. Nicole, adelante. Por ahí vi Me una parece pregunta. que también lo comentaron en el chat, pero me gustaría saber en dónde quedan las sesiones grabadas por si se nos llegó a pasar algo o algún dato o algo así. Aquí alguien contestó que las sesiones están en el canal de YouTube de la facultad. Ok. Ah, no sé si por ahí, creo que Joana fue la que creó la sesión. ¿Nos podría apoyar? Sí, justamente también me parece que van a subir la sesión en el grupo de Facebook de la facultad. Okay. No, pues para saber del taller de resignificación de la talla escultórica, no, de la tradición escultórica, pues tendrían que hablar precisamente con los profesores de piedra. Ellos son los que les podrían como orientar qué es lo que van a observar o qué van a trabajar en esa asignatura. No estoy seguro al 100%, pero creo que es el taller de escultura en piedra. Ah, sí, sí es el de escultura en piedra, pero no sé exactamente Ujú, qué técnicas, o sea, evidentemente tiene que manejar talla en piedra, pero seguramente manejan algo más por ahí, no sé. ujú. Pero sí, ese es escultura en piedra, en resumen, podemos decir. ¿Qué más?
Pues creo que es todo. Yo les aconsejaría que se inscriban a escultura, porque realmente es un área muy, muy bonita. A lo mejor por los procesos de inscripción, los nombres de las asignaturas, no está muy claro qué es cada cosa, pero sí como estudiantes es muy importante de repente acercarnos directamente a los salones, a los maestros y pues empezar a ubicar un poquito más la facultad. A veces a lo mejor en los procesos, por ejemplo, estas charlas ayudan, pero no son suficientes, ¿no? No hay como ir directamente a los espacios. Entonces, si tienen la posibilidad, acérquense a alguno de ellos y, bueno, un poquito parte de la intención de la charla es que conozcan la diversidad de opciones que tienen desde esta área, ¿no? Entonces, de esa manera puede servir, pues de algún modo como una pequeña introducción y si les interesa, yo les digo que no se van a arrepentir porque es un área realmente muy, muy bonita. Sí, es un área muy interesante y van a descubrir nuevas cosas de cómo relacionarse con el espacio. Y nuevamente comentarles que a pesar de que existe tal cual la asignatura de instalación, nosotros antes de que se hiciera como esta dispersión de asignaturas, ya trabajábamos la instalación como parte de nuestros procesos creativos. Entonces también si su proceso creativo los lleva hacia esta expansión espacial, también lo trabajamos aquí, ¿no? Y podemos experimentar muchísimos materiales. Algunos de los otros que no les comenté, tela, llegamos a trabajar también con telas. Entonces, pues vale la pena, ¿no? Vale la pena experimentar con otros horizontes.